Hola, ¿cómo están? Al cierre del año 2021, Aguirre Suar quiere hacer unos comentarios y consideraciones en función de lo que en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y proliferación han sido temas de mucho interés. Mi nombre es Julio Aguirre, presidente de la compañía, y sobre estos aspectos menciono puntos de gran importancia como son el beneficiario final, el tema de la evaluación de riesgo. El tema de beneficiario final, recuerden que es un tema que está hoy sobre la agenda de todas las organizaciones. Si ustedes se meten en Gafi, en la página de Gafi, ustedes van a ver que en estos momentos existen toda una verificación de la recomendación 24 y 25, la cual está abierta al público para que puedan hacer sus comentarios. Si ven por el otro lado, otros organismos internacionales también tienen consideraciones al respecto de beneficiario final. Pero todas apuntan a lo que representa ser el mismo en lo que es que las empresas que tienen el riesgo de beneficiario final está basado en lo que es evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capitales. Básicamente esos tres aspectos están corriendo a lo largo de los textos que estas instancias están emitiendo. Hoy recibimos uno que en lo del BID nos presenta este documento que menciona que fue hecho con el tema de lo que representa ser para la OECD este aspecto internacionalmente. Y si ustedes ven los ejemplos que ahí se manifiestan, hacen mucho hincapié en las empresas que están en un país y que tienen algún tipo de manejo de activos en otro o que su estructura es compleja. Pero básicamente hablan de esta posición, de lo que es la complejidad. Para los efectos tengan en consideración lo siguiente. Los clientes hoy día, en materia de la base de datos, o sea, tu administración, lo que tú tienes que hacer como sujeto obligado, es importante que segregues los mismos en cuanto a persona natural, dentro de la característica de ser persona natural simple, persona natural con condiciones de existir dos personas o dos titulares, persona natural con sus características de tener un firmante que no es titular. En las empresas, ten en cuenta, una cosa es empresas operativas y otra cosa son empresas no operativas. Ya ese énfasis tiene que ver cómo tu base de datos así te lo puede manifestar, entendiendo que ya eso es un principio que existe incluso para FATCA y CRS, donde le llaman empresas jurídicas activas y empresas jurídicas pasivas, siendo las pasivas las que tienen que ver con el manejo patrimonial, o sea que no operan. En consecuencia, a través de esa separación activa y pasiva, toma en cuenta el énfasis que nos están dando. No te descuides en todos esos cambios del beneficiario final. Pues acuérdate que esa presión va hacia los países y de los países va a replicar hacia los sujetos obligados. En la medida en que ustedes se vayan preparando, tendrán una mejor posición para responder a lo que puedan ser regulaciones o algún tipo de normativa especial. Hincapié en ese tema de estructura compleja. Busca cómo tu base de datos ya puede distinguir lo que son empresas que se puedan caracterizar como empresas offshore. Importante, así como lo que representan ser las presiones, ese tipo de empresas mañana van a ser cuestionadas para cualquier tipo de investigación. Tú como sujeto obligado necesitas estar preparado para dar respuesta a esas autoridades en el momento que se dé. Por lo tanto, se sugiere que vayas haciendo esa segregación. Empieza a hacerlo desde ahora, pues acuérdense que es reglas de aquí en adelante y las persistentes son las más complejas. El echar para atrás y poder reorganizar la base de datos y la información va a ser toda una tarea. Y esa tarea es la que nosotros observamos
que va a ser bastante compleja para nuestro país, Panamá, en función de lo que representa ser esa información que va a manejar la Superintendencia de No Financiero. Es todo un reto y establece entonces ciertas claridades en lo que representa ser, que no solamente sería tener la data, sino en lo que hemos leído existen 3 consideraciones específicas. Uno, que la información sea adecuada, o sea, que realmente responda a entender claramente que se tiene la persona natural que está detrás de cualquier tipo de persona jurídica. Lo otro que dicen aquí es información precisa. Fíjense que dice que ha sido verificada para confirmar su exactitud. Fíjense que ya esa condición es de demostrar que se ha realizado y el énfasis que dice es que sea precisa. Y la otra que vemos es información actualizada. En todo lo que leímos menciona la más actual y actualizada posible. Y fíjense, dice, se actualiza dentro de un mes después de cualquier cambio. Ese es uno de los puntos que está en las mejoras o las adecuaciones hacia la recomendación 24 y 25. Si eso es así, mañana se transporta ya a la versión final, se lleva entonces a la petición para que los países adecúen sus normas y se transporta entonces a ser una necesidad por parte de lo que representa ser el sujeto obligado. Toma en consideración estos aspectos. De ahí entonces complementa el aspecto de si la presión está fundamentada en lo que respecta las personas jurídicas, busca algo que están también haciendo el énfasis, la evaluación de dichas empresas. O sea, separa estas empresas que ya son lo que es parte de la agenda de todas estas instituciones internacionales y busca determinar cuáles son sus amenazas y sus vulnerabilidades. Es decir, lo que se nos está pidiendo es una evaluación de riesgo de esas personas jurídicas para que determines el mal uso que se le pueda estar dando. Recuerda que la definición de beneficiario final cambió en cuanto a lo que representa ser que no quieren que solo te quedes en beneficiario final en el momento de la apertura. Reconoce los riesgos del beneficiario final en la transaccionalidad. Por lo tanto, la evaluación de riesgo de las personas jurídicas la tienes que ir ya realizando para que puedas determinar lo que representan dichas empresas frente a lo que mañana para los efectos serán peticiones obligadas. Tome en cuenta lo siguiente. Si estamos hablando del riesgo mayormente hacia las offshore, entonces sepáralo y empieza a verificar qué es lo que representa el manejo de las offshore en cuanto al delito de evasión tributaria. ¿Qué es lo que representa el manejo de las offshore en cuanto a la corrupción? ¿Y qué es lo que representa el manejo de las offshore en cuanto a blanqueo de capitales? Por lo tanto, toma en cuenta que no solamente es categorizarlo, sino es entender el cómo es que pueden ser utilizadas. Recuerda que una evaluación de riesgo es una condicionante predictiva. Es cierto que tiene estudios, tiene tipologías, tiene señales de alerta, pero lo que se busca en una evaluación es determinar el posible evento. Hay unos textos que dicen evento potencial de riesgo. Por lo tanto, considera que tú tienes que ver en la transaccionalidad o en una operación de qué manera es que esa empresa puede ser utilizada. Para que en el momento que haga el análisis de dichas condiciones, amenazas y vulnerabilidades, en una operación, en una transacción que tú como sujeto obligado realices o puedas realizar, puedas determinar lo que debieras pedir, cómo pedir y cuándo pedir para poder tener los mitigantes proporcionales al mismo. Conjuga esto. El tema de personas jurídicas es un punto de referencia asociado a beneficiario final. Si eso es la presión internacional, si esos son los cambios
que ustedes están observando que se desprenden de todas las instancias internacionales, nos tenemos que preparar. Saber hacer evaluaciones, poder responder a lo que serían mitigantes proporcionales, ya es una obligación por parte de nosotros, como sujetos obligados, como evaluadores. Por lo tanto, el esquema en la que se te va a cuestionar y se te va a pedir es tu base de datos está preparada para poder tener la segregación. La manera en que tú interactúas con tus clientes para poder obtener los datos al inicio de una relación tiene la segregación adecuada para poder distinguir sus diferentes clases o clasificaciones. Las operaciones, las transacciones con el cliente tienen claro cuáles son los documentos que pueden ser sustentatorios para poder darle un refrendo al tipo de transacción o tipo de operación. Tome en cuenta que esas son las características que deben presentarse. Punto importante que complementa todo esto es que no solamente lo manejes de manera individual por cliente, sino integral. Se está presionando para que los análisis, las evaluaciones del cliente se hagan de forma integral, que permita reconocer la presencia de una persona natural con alguna posición en una empresa y esa misma persona natural con otras posiciones en otra empresa, para poder visualizar de qué manera es que esa relación o esa condición de presencia en las diferentes empresas puede tener algún tipo de vínculo transaccional para poder tener oportunidad de manejo. En algunas circunstancias pueden ser nobles la forma en que tú lo puedas observar, en otras no. Ten en consideración que esos aspectos son de importancia. El año que viene, 2022, será un año de adecuación. ¿Qué quiero decir con adecuación? Es hacer que lo que representa ser tu manejo de datos tenga unas condicionantes mucho más ampliadas. El monitoreo de esto será significativo. Entonces, tu esquema de monitoreo, que recuerda que es el capítulo 2 de la ley 23, el artículo 38 y 39 de esa ley 23 tuvo unos ajustes, considerando la parte de beneficiarios finales y hacerlos hincapié sobre el perfil financiero y transaccional. Siendo así, tu esquema de manejo de información en lo que representa ser el seguimiento continuado del cliente tendrá unos aspectos de importancia en la que tienes que ir preparándote. Cambios a la base de datos, cambios a la información y cambios a lo que es la manera o el mecanismo que utilizas para el monitoreo. Ten en cuenta que esos son aspectos que realmente toman su tiempo, pero si ya lo vas visualizando y lo pones en tu plan para el 2022, ya puede entrar dentro de lo que representa hacer presupuesto, ajustes y lo que puede ser mañana ya un plan por parte tuya para poder tener claro es la adecuación final en qué periodo puede darse. Te exhortamos entonces que consideres esos aspectos, lo incluyas en tu plan 2022 y éxito para lo que representa ser estar preparado para todos los cambios que el país y el mundo, porque el tema del beneficiario final no es de una sola entidad, sino de varios, incluyen entonces tener una claridad y transparencia como así lo piden. Feliz año para todos.